colectiva hemos venido reflexionando y hemos venido también haciendo una práctica política en torno a la violencia, ¿no es cierto? Una práctica que tiene que ver con la denuncia y con la denuncia de una violencia que para nosotras tiene un origen, digamos, en un sistema cultural, en un sistema político, ¿no es cierto?, que se llama patriarcado. Entonces, desde ese lugar, ¿no es cierto?, nosotras, como les digo, hemos discutido, hemos pensado el tema de la violencia y muchas de nosotras también como experiencia común, ¿no es cierto?, a las mujeres, no tan solo en Latinoamérica, sino que como una realidad también mundial, ¿no es cierto?, las han vivido. Y en ese sentido lo que quería comentar con ustedes primero es una cita de un periódico español que habla un poco justamente de la transversalidad y de la realidad mundial en torno a la violencia hacia las mujeres. Posteriormente quiero hablar un poco de cómo definimos, porque muchas veces se habla de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres, de violencia históricamente en el origen del movimiento feminista, se habló de violencia doméstica, por ejemplo. Entonces es importante cómo definimos este tipo de, ¿no es cierto?, de acción de violencia y la diversidad también que hay, ¿no? Porque justamente las prácticas de violencia hacia las mujeres es sumamente diversa y muchas de ellas están naturalizadas y por lo tanto no somos conscientes o no la visualizamos y por lo tanto también ahí ayudamos o nosotras mismas o nosotros mismos la reproducimos, ¿no? Entonces ahí hay varios puntos. Bueno, parto con la cita. Existen en todo el mundo entre 113 a 200 millones de mujeres demográficamente desaparecidas. Cada año entre 1,5 y 3 millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la violencia o el abandono por razón de su sexo. Como decía, The Economist del pasado 24 de noviembre, esto del año 2006, cada periodo de 2 a 4 años el mundo aparta la vista de un recuento de víctimas equiparable al holocausto de Hitler. La violencia hacia las mujeres, la violencia doméstica, causa la muerte de un gran número de mujeres en todos los países del mundo. Las mujeres entre 15 y 44 años tienen más probabilidad de ser asesinadas o heridas por sus parientes masculinos que de morir debido al cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o la guerra, todos juntos. O sea, todos estos fenómenos juntos no alcanzan a ser significativamente comparables, digamos, a los asesinatos o femicidios que se cometen, digamos, a nivel mundial. Esto, en el fondo, nos muestra esta cita, digamos, lo más terrible de la violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto?, que es este crimen de odio que es el feminicidio. Y que en Chile, ¿no es cierto?, hace un par de años se viene visibilizando y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hacemos una campaña que seguramente muchos y muchas de ustedes han visto en las calles, que son unos carteles amarillos y negros que justamente están visibilizando cómo esta violencia tiene un anclaje simbólico y social importante, que no es solo, claro, hay una responsabilidad individual y obviamente nosotras también hemos apelado a que se responsabilice judicialmente, legalmente a la persona, al hombre que comete el acto de violencia, pero también tenemos que comprender que hay todo un contexto, ¿no es cierto?, como les digo, simbólico y social que propicia, ¿no es cierto?, y que potencia esa violencia. En ese sentido, ¿cómo entendemos entonces la violencia? Nosotras hacemos una crítica al concepto de violencia intrafamiliar, porque en ese concepto y en esa definición legal, ¿no es cierto?, que da hoy día la institucionalidad, no se contemplan un montón de expresiones de violencia y se remite la violencia al espacio doméstico de la casa. Nosotras creemos, y a partir de la experiencia obviamente, que la violencia hacia las mujeres no
se ancla o no queda, ¿no es cierto?, en los límites del hogar o de la casa, sino que es una violencia que se da también en otros espacios. Por ejemplo, a nivel institucional, por ejemplo, a nivel ginecológico, ¿no es cierto? En Argentina últimamente ha habido una campaña interesante con respecto a la denuncia de la violencia ginecológica, y es algo que acá nosotras ni nosotros como sociedad, digamos, no hablamos. Pero hay una violencia que se sufre, por ejemplo, en los tratamientos ginecológicos, en el consumo de píldoras anticonceptivas, o sea, la responsabilidad de la reproducción, por ejemplo, que sigue recayendo en las mujeres y no en los hombres, ¿no es cierto?, también es un hecho violento, ¿no? Porque justamente nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de hormonas sin saber muy bien todavía qué consecuencias puede tener en nuestro organismo. Entonces, ese es un ejemplo de otro tipo de violencia, ¿no?, la ginecológica. Y hablar de los partos, ¿no? Los partos, que era un conocimiento antiguamente radicado, ¿no es cierto?, en las mujeres, hoy día está absolutamente medicalizado, y las experiencias de violencia en los partos son significativas, ¿no? Acá se ha tratado de dar un avance con el programa Chile Crece Contigo, pero es bastante insuficiente. Entonces hay una violencia, como les digo, institucional, ginecológica, hay una violencia además cotidiana, que no abarca el sexismo de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Es una violencia cotidiana que a cada rato consumimos y vemos e internalizamos. Entonces, este concepto de violencia intrafamiliar es insuficiente justamente para problematizar, para comprender la real dimensión que tiene esta problemática, este fenómeno. Hay otras, como les decía, que hablan otras autoras, y el movimiento feminista habla mucho de violencia doméstica, pero también esa violencia doméstica justamente restringe al espacio privado la violencia hacia nosotras. Por lo tanto, también tiene ahí ciertas limitaciones, aunque lo interesante es rescatar que en el origen, ¿no es cierto?, de la visibilización de este tipo de prácticas y de vulneraciones, con ese concepto el feminismo, digamos, logra hacer evidente lo que está oculto, porque justamente la violencia que se padece en ese espacio muchas veces es silenciada, ¿no? Las mujeres no hablan, ustedes saben que se demoran mucho en denunciar este tipo de prácticas, de hablar, entonces queda en el silencio. Con este concepto de violencia doméstica se logra en un primer momento visibilizar. Bueno, y los conceptos que nosotras más, a los que más adscribimos, es el concepto de violencia hacia las mujeres. De hecho, hoy día cambiamos, hace un tiempo se cambió el nombre de la red, y se llama actualmente Red contra la Violencia hacia las Mujeres, porque justamente visibiliza al sujeto, ¿no? Al sujeto que padece, que es víctima de esta violencia, que somos nosotras, principalmente en el sistema patriarcal. Y lo otro es hablar de una violencia patriarcal también, que es interesante porque además de considerar al sujeto mujer, también, por ejemplo, podría contemplar la violencia que sufren otras identidades, ¿no? Porque por estar al margen de lo masculino y de la concepción hegemónica de lo masculino, también son cuerpos y sujetos violentados, ¿no? Últimamente, durante este año 2012, ¿no es cierto?, los ejemplos lamentablemente de violencia hacia esas otras identidades, ¿no es cierto?, que se salen del patrón heteronormativo, han sido bastante difundidas y obviamente lamentables, ¿no? Entonces, el concepto de violencia patriarcal también es bastante interesante porque permite también incorporar a esos otros cuerpos, a esas otras identidades que también padecen este abuso de poder, ¿no es cierto?, del patriarcado, que sitúa en el lugar privilegiado, ¿no es cierto?, a lo masculino, y por lo tanto a una estética, a una forma, a un estilo determinado y hegemónico, ¿no?, ejercicio de poder. Entonces, y la concepción, también hay una concepción más desde la ciencia social y psicologicista,
relación a la violencia, que habla del ciclo de la violencia, del síndrome, ¿no es cierto?, de Estocolmo, que, bueno, tiene su aporte y obviamente ha sido importante, pero nosotras creemos que es importante develar este origen más estructural y cultural de la violencia, que de esta cotidianidad también, ¿no es cierto?, que está presente, como yo les digo, en los periódicos, en los diarios, ¿para qué hablar, no? Los diarios que uno ve todas las mañanas ahí, en los kioscos, están demostrando esta violencia, y esto no necesariamente tiene que comprenderse como un síndrome o tiene que caer dentro de una mirada más psicologicista del proceso, ¿no? o del fenómeno, ¿no? O de esta situación, de esta vulneración, para ser más específico, sino que a nosotras nos parece interesante y nos parece necesario, como les digo, tener este abordaje más desde una mirada estructural. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, los tipos de violencia, como les decía, entonces la ginecológica, la institucional, la violencia sexual, obviamente, ¿no?, que es uno de los temas complejos también que ha salido a la luz en el último tiempo también en el país, dado la violencia hacia los niños y las niñas. Y ahí también este año nosotros en la campaña tratamos de visibilizar, porque hay un tema con el lenguaje también. El lenguaje también es violento porque nos anula a nosotras como sujetos mujeres, digamos. Siempre se habla de los hombres, siempre se habla de los, ¿no? Siempre se masculiniza el lenguaje y por lo tanto se deja a una parte importante, ¿no es cierto?, de la sociedad absolutamente acallada e invisibilizada. Bueno, y ese lenguaje es el que también se instala al hablar de la violencia sexual, por ejemplo, hacia niños y niñas. Lo que se habla, naturalmente, y los casos que salen a la luz principalmente, es la violencia que sufren niños, ¿no? Los casos de abuso y de violencia sexual en la iglesia han salido a la luz, ¿no es cierto?, a partir del abuso de los sacerdotes contra niños y jóvenes varones, digamos. Siendo que la práctica, y eso es como un conocimiento vox populi, ¿no es cierto?, la práctica de abuso de sacerdotes, digamos, o de religiosos contra niñas y mujeres es una cosa que es bien larga la historia, digamos. Pero llama la atención, ¿no es cierto?, cómo entonces, no estoy aquí criticando que se denuncie y que se haga visible esa violencia, sino que estoy haciendo el alcance de cómo esa violencia se masculiniza y se anula a esta otra figura, a esta otra sujeto que también la sufre, que son las niñas y que son las jóvenes también mujeres, ¿no? Entonces, en nuestra campaña de este año se colocaba que más del 90%, me parece, de los abusos sexuales cometidos eran a niñas. Y sin embargo, se invisibiliza eso y se habla del abuso y de la violencia hacia los niños, ¿no? Entonces ahí hay una cosa del lenguaje también que es importante abordar y que es súper difícil y que hay un montón de resistencia porque todo el mundo dice ya, pero todo, ¿cómo vamos a hablar siempre de los y las niñas y niños, qué sé yo, ¿no? Y es como que a la gente le da como un poco de tedio empezar a hablar así. Sin embargo, es importante porque, como ustedes saben, el lenguaje construye una realidad, el lenguaje como constructo simbólico está ahí operando y obviamente mientras no visibilicemos esta otra parte de la sociedad, vamos a estar también reproduciendo esa violencia también, ¿no? Quizás menos terrible, menos dramática, como los casos que seguramente vamos a escuchar ahora, vamos a ver ahora, pero esos casos que son tan terribles, que son el extremo, ¿no es cierto?, de esta violencia patriarcal, de esta violencia hacia las mujeres, tienen un anclaje cotidiano que tenemos que hacernos responsables, ¿no? Que tenemos que tomar conciencia. ¿Para qué hablar de los piropos, no? ¿Para qué hablar de los manoseos que sufrimos en las micros, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una experiencia común que muchas veces se presta para la risa, para la talla, ¿no es cierto? Pero esas son experiencias de agresión también. Y que son aquí seguramente muchas de nosotras, o todas nosotras, las hemos sufrido, ¿no? Y que empiezan desde muy chicas, ¿no? Entonces, un poco, esa es como la reflexión, visibilizar esa violencia cotidiana,
porque a la base de estos hechos de violencia tremendo está una cotidianidad que es violenta hacia nosotras, hacia estos otros cuerpos que se salen y que están al margen de lo hegemónico, de la heteronormatividad, y que en el fondo en esa cotidianidad también nosotras y nosotros participamos de alguna manera. Lo otro es decir que existen distintos abordajes, ¿no? Existe el abordaje de la victimización, que generalmente es un abordaje que suele situar a la mujer o a la víctima de este tipo de agresión como un sujeto o una sujeta pasiva, ¿no es cierto?, que no es capaz de salir de su situación. Y existe también el abordaje que es el que nosotros hacemos de llamar a la organización. O sea, eso para nosotros es fundamental, porque a partir de la organización uno también adquiere el empoderamiento necesario para hacer las denuncias, para ser radical también en esa denuncia, y para sanar también ciertos aspectos. Sin ser la organización un espacio terapéutico, es el mismo proceso reflexivo y de compartir con otras mujeres, ¿no es cierto?, el que puede transformar esa victimización en un hecho más bien de compromiso, por ejemplo, con la opresión hacia los cuerpos femeninos, hacia nosotras las mujeres, ¿no? La opresión, y con esto cierro, la opresión tiene un anclaje, la opresión hacia las mujeres y la opresión en general, diría yo, tiene un anclaje en los cuerpos, ¿no? Y por eso los cuerpos son controlados, ¿no? Y estos cuerpos que son controlados son cuerpos que han sido violentados. Nosotros sin darnos cuenta estamos en un sistema que justamente, incluso desde la alimentación hasta la forma de vestirnos, qué sé yo, impone sistemas de control. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, es importante justamente hacer la reflexión, como les invito, para hacer más visible aún este tipo de violencias estructurales y políticas. Entonces, eso, no sé, eso sería como los elementos, un poco la reflexión colectiva que nosotras hemos hecho, y espero que esto las llame y los llame también a discutir, a hablar con otros, con otras este tema, a no tolerar, ¿no es cierto?, esta cotidianidad, estas imágenes televisivas, sexistas, estas portadas, ¿no es cierto?, de los periódicos, esos piropos, esos agarrones, ¿no es cierto?, que como les digo, es parte de esta violencia tan naturalizada. Eso no hay que tolerar, ¿no? Y en la medida en que nosotras no lo toleremos, vamos también aportando a un cambio radical.